Y antes de llegar a la alcaldía, Juan del Granado se hizo conocer en el país como el abogado que llevó a la cárcel al último dictador militar boliviano, Luis García Meza, tras un largo juicio de responsabilidades. Con esta trayectoria le damos la bienvenida a nuestro invitado en la revista para analizar el caso por terrorismo, sedición y conspiración en contra de la expresidenta Yanine Áñez. Buenos días, señor Juan del Granado. Hola, buenos días, mucho gusto, saludos. Usted fue el abogado acusador del llamado juicio del siglo. ¿Cómo ve el proceso penal que se está llevando a cabo ahora contra la expresidenta Yanine Áñez? Es lamentable señalar que estamos ante una triquiñuela difícilmente explicable aún desde el punto de vista del sentido común o del sentido político elemental. Consistente en despojarla a la presidenta Yanine Áñez, a la expresidenta, de una prerrogativa constitucional que le corresponde plenamente por su calidad de expresidenta constitucional, así sea transitoria. Tú hablabas de el juicio de responsabilidades que se llevó a cabo en el pasado relativamente reciente, contra un exdictador, contra un personaje triste en nuestra historia, que asaltó de manera armada el poder y que llevó adelante pues un rosario muy largo de delitos en contra de la vida, de la dignidad de las personas, de la economía nacional. Aún en ese caso, fuimos a un juicio de responsabilidades. Aún en ese caso se respetó de manera muy clara las garantías procesales del acusado. Y por supuesto, en ese caso, de ninguna manera cometimos la aberración jurídica de separar lo que fueron los hechos previos al golpe, las conductas de García Meza preparatorias al golpe, de lo que luego fue el propio golpe de Estado y el gobierno de facto que también cometió un sinfín de figuras delictivas. Fue un solo enjuiciamiento, que por lo tanto se hizo ante la Corte Suprema de Justicia y que de acuerdo a nuestra ley mereció una sentencia única. Bueno, hoy día el gobierno del señor Arce, o los fiscales del señor Arce, como quieran llamarlos, está cabalmente cometiendo esa aberración jurídica. Está separando lo que supuestamente serían actos de sedición, de conspiración e incluso de terrorismo de la señora Áñez antes de que fuere presidenta, de lo que también sean supuestos o fueren supuestos delitos que hubiera cometido la presidenta ya en el ejercicio de sus funciones. Esto es lo que se ha producido. Me imagino con la única, o me explico, con la única finalidad de apresarla, de detenerla, tal vez de escarmentarla en un acto de persecución política y de venganza, violentando, como te digo, la norma. Se la está enjuiciando de manera separada por los supuestos delitos de conspiración, de sedición y de terrorismo que habría cometido antes de ser presidenta como ex senadora. Y se ha formulado ya, según el propio ministro Lima, 4 juicios de responsabilidades ante la Fiscalía por otros delitos, anunciándose un quinto por los hechos de Sacaba y Sencata. Bueno, te decía, esta es una triquiñuela, este es un ardido, como lo decimos habitualmente, esta es una chicana jurídica para violentar los derechos constitucionales, para escarnecer la libertad de la señora Áñez y lamentablemente, tengo que decirlo, para crear un ambiente de inestabilidad, un ambiente de repudio ciudadano y un ambiente de renovada y peligrosa confrontación entre los bolivianos. Doctor Juan del Granado, buenos días. Lo saluda Natalia Girard desde La Paz. En un artículo de opinión, usted sostiene que incluso suponiendo que hubo un golpe de Estado el año 2019, el proceso de sedición no se podría separar de las acciones posteriores tomadas por el gobierno de Áñez. ¿Por qué? ¿Y qué argumento legal tiene para llegar a esa conclusión? Hola, Natalia. Bueno, mira, acabo de decirlo, ¿no?
estamos suponiendo que hubiese habido golpe de Estado. La gran mayoría del país sabe y está convencida de lo que tuvimos fue el año 2019, fue un fraude, una sublevación ciudadana, porque se había colmado la paciencia ciudadana, la renuncia del expresidente y como consecuencia de ello la fuga y la sucesión constitucional. Bueno, pero supongamos por un momento que estas afirmaciones del gobierno del MAS y de los fiscales que están al servicio del MAS, sea evidente que haya habido un golpe de Estado precedido de estas acciones también delictivas de conspiración o de sedición, porque terrorismo no hemos conocido ninguno. Pero bueno, entonces no se puede, les decía, no se puede separar lo que fueren actos previos o actos preparatorios del golpe antes de la instalación de un gobierno de facto, de lo que luego es el golpe mismo y el gobierno de facto como tal, y los hechos delictivos que se hubieran cometido después. Es una sola conducta, es un continuum, es una manera continuada de llevar adelante varias acciones delictivas que están tipificadas además o están caracterizadas en nuestra legislación como concurso de delitos, si es que esos delitos se hubieran producido. Le explicaba hace un momento que en el caso de García Mesa, que es parte ya no solamente de la legalidad, parte de la visión constitucional, sino que ya es parte de la jurisprudencia nacional, precisamente se llevó adelante un juicio por todos los actos que cometió antes, con motivo y después del golpe de Estado y con la instalación del gobierno de facto. García Mesa era el comandante del ejército, y en esa su calidad de comandante del ejército, durante varios meses conspiró de manera abierta, el gobierno de la presidenta Lidia Gayler, llevó adelante variados actos de sedición y por supuesto sí, llevó adelante actos de terrorismo que cobró vidas, como la del padre Luis Espinal. Bueno, estos hechos no los separamos pues de el de facto y de sus acciones delictivas posteriores, porque no podíamos hacerlo. Esto hubiera sido una aberración jurídica, hubiera sido una violencia de la lógica y del ordenamiento jurídico constitucional nacional de hace 20 años. Entonces, mira, lo que hay que ver es qué razones ha tenido el gobierno y los fiscales para incurrir en esto. Yo te hablo por eso de un ardid, de una triquiñuela judicial para despojarla a la presidenta Áñez de las prerrogativas constitucionales que le corresponden, que no admiten detención, que no admiten mandamientos de aprehensión y que le brindan, como expresidenta, todas las garantías constitucionales para que asuma su defensa. Porque aquí quiero destacar que hay que investigar los hechos, todos los hechos, pero hay que investigarlos bien, hay que investigarlos en el marco de la Constitución, hay que investigarlos como parte de una acción destinada a esclarecer los hechos y a establecer justicia, no venganza, no persecución política, no reanimar la confrontación entre los bolivianos, que todos queríamos superarla y queremos superarla hacia adelante. Señor Juan del Granado, en este marco de confusión, si como usted dice, el proceso por sedición no se puede dividir en un juicio contra Yanine Áñez antes de asumir el poder y otro para acusaciones como presidenta, ¿cuál considera que era la forma correcta para presentar este caso? Bueno, tendrían que haber acudido con una proposición acusatoria ante el fiscal general de la República, ante el fiscal general del Estado. La proposición acusatoria es la demanda de juicio de responsabilidades. Este juicio de responsabilidades ahora se tramita con una ley del año 2010, la ley número 044. Esta ley manda que, presentada la proposición acusatoria ante el fiscal tiene que analizar la demanda, tiene que hacer una previa investigación de la consistencia
jurídica de lo que se acusa. Y una vez que haga esta compulsa, esta investigación el fiscal, viendo consistencia en la demanda, él a su vez hace un requerimiento acusatorio ante la Sala Penal de la Corte Suprema. Y la Corte Suprema, luego del informe de su Sala Penal, envía, si es que hay elementos de juicio, elementos justiciables, envía pues el trámite ante la Asamblea Legislativa, que tiene que reunirse en pleno y por 2/3 de voto tiene que autorizar el inicio y la tramitación del juicio de responsabilidades. Hecho esto, vuelven los obrados a la Corte Suprema de Justicia y se inicia pues el juicio de responsabilidades por los hechos anteriores, con motivo y posteriores a un supuesto golpe de Estado y a un supuesto gobierno de facto, que es lo que tiene en mente el gobierno del presidente Áñez. Doctor del Granados, lo correcto quizás era procesar el juicio de responsabilidades ante la Asamblea Legislativa. ¿Por qué cree que el gobierno recurre a este tipo de procesos para enjuiciar a Áñez y también sus colaboradores? Mira, es difícil comprender las razones, estoy hablando de razones mínimamente entendibles, para este procedimiento que no sea pues este afán de venganza y de persecución, pero yo adelanto 2 o 3 criterios, ¿no? 2 o 3 posibles respuestas a esta gran interrogante que finalmente la gran mayoría de los bolivianos tenemos frente a estos hechos persecutorios y de venganza. Mira, es probable en primer lugar que el presidente Arce esté sufriendo una especie de crisis interna en su partido, en el MAS, frente a posiciones muy radicales de algunos sectores del MAS, o frente a una crítica de la cúpula del MAS, que lo está tildando de pusilánime, que lo está tildando de, ¿qué te digo?, falto de decisión frente a estos hechos que se produjeron, pues, y que en muchos casos tienen que ser, como te digo, investigados. Hay una segunda posibilidad, entonces, bueno, me parecería en esta primera posibilidad de que el presidente Arce está enfrentando una crisis interna y está tratando de resolver las fisuras de las filas del MAS con estas acciones de efecto lamentablemente, peligrosamente violatorias de la Constitución y de la legalidad. Hay una segunda posibilidad de que después de 5 meses, en la medida en que este gobierno no cobra vuelo, no tiene un perfil estructurado, no acaba de entregarnos una visión integral de cómo va a enfrentar la grave crisis económica, la propia crisis sanitaria. Bueno, es un mecanismo entonces para mostrar iniciativas gubernamentales. Y tal vez la razón principal está en este hecho de que al cabo de 5 meses, habiendo prometido el presidente Arce retomar el denominado proceso de cambio, no está encontrando la manera de hacerlo, ¿no? Y por tanto este gobierno no solamente tiene dificultades para encarar el corto plazo, sino que no tiene horizonte, no tiene perspectiva de mediano plazo. Y por ahí estamos entonces con estas acciones ilegales, con estas aberraciones jurídicas, construyendo desde el gobierno una especie de taparrabos jurídico y legal para tapar desnudeces de orden político, tapar desnudeces de orden gubernamental. Esto es gravísimo porque más allá de que el gobierno cumpla o no sus objetivos estos de escasa dimensión, nos está retornando a un ambiente de confrontación, un ambiente de inestabilidad, un ambiente que nos hace daño a todos los bolivianos y al conjunto del país y del proceso que vivimos. Señor del Granado, usted ha aludido al gobierno. ¿Cree usted que tiene presiones para tomar este camino judicial? ¿De quiénes y por qué? Bueno, lo que les decía, es muy visible que hay fisuras internas en el MAS. Es visible que hay
un grupo de exdirigentes del MAS, la vieja cúpula del MAS, que está cuestionando pues el accionar político y gubernamental del gobierno. Entonces es previsible que esa cúpula, es previsible que esos exgobernantes del pasado reciente estén poniendo en tela de juicio las acciones del gobierno, y el gobierno esté tomando este tipo de iniciativas ilegales para superar las grietas, para superar las crisis internas, para ganar una especie de consenso interno, cuando lo que tiene que hacer el gobierno es ganar el consenso de la mayoría de la población que está esperando que gobierne, que tenga un plan coherente para enfrentar la crisis, para reactivar la economía, para no solamente vacunar a los bolivianos frente a la pandemia, sino para proveer al conjunto del sistema sanitario de mejores condiciones de infraestructura, de equipamiento y de medicamentos. Bueno, entonces es probable que por ahí más bien vaya la cosa, ¿no? O sea, que estemos frente a acciones gubernamentales que están intentando mostrar un gobierno que toma iniciativas y que tiene algún tipo de visión y de perspectiva de corto y de mediano plazo. Por supuesto, se está equivocando de cabo a rabo, está cometiendo errores que lo van a afectar de manera mucho más grave que la sola falta de consistencia. Lo van a afectar porque está poniendo en tela de juicio la convivencia democrática. Doctor del Granado, ¿hay materia para enjuiciar a Áñez y sus colaboradores? Mira, mi criterio no, especialmente cuando hablan de sedición y de conspiración y de terrorismo. Claro que no hay ninguna materia justiciable al respecto. Sí, hay sin duda hechos que han afectado hondamente el sentimiento nacional durante el gobierno de la presidenta Áñez. Yo me refiero especialmente a los hechos de Sacaba y de Sincata. Los he reclamado, los he repudiado públicamente en su momento, durante el gobierno de la señora Áñez. He reclamado investigación y tiene que investigarse. La impunidad le hace un enorme daño a la democracia y a la administración de justicia. Tiene que investigarse, tiene que establecerse qué es lo que pasó, quiénes son los responsables de esas muertes que le han causado dolor al país. Eso no puede quedar impune, pero hay una vía constitucional que está señalada con claridad, es el juicio de responsabilidades. Vuelvo al ejemplo, en el gobierno de García Mesa tuvimos hechos trágicos, emergentes de la acción dictatorial salvaje, la muerte de líderes bolivianos, Marcelo Quiroga Santa Cruz, Carlos Flores, los héroes de la calle Harrington, en fin, fuimos a juicio de responsabilidades, respetamos la institucionalidad democrática, y en ese juicio de responsabilidades, sí que duró mucho tiempo, se esclarecieron lo principal de los hechos, se establecieron responsabilidades, y como consecuencia de ello se otorgó 30 años de presidio a los responsables de los hechos delictivos. Mira, están las vías ahí planteadas, no podemos eludirlas, porque si no vamos a impedir la propia investigación o vamos a malograr esta tarea de lucha contra la impunidad, que tiene que llevarse a cabo no solamente frente al gobierno o a los hechos supuestamente delictivos de la señora Áñez, sino tiene que llevarse frente a los hechos delictivos de los 14 años anteriores, de los varios hechos delictivos producidos durante estos más de 35 años de vida democrática, y cómo no, frente a hechos delictivos del pasado incluso más lejano, que no han sido investigados. Quiero decirte que la investigación y la sanción en el caso de García Mesa es una excepción que logramos implantar en esta vida democrática e institucional del país, tan plagada de autoritarismo, de irregularidades y de actos delictivos de los gobernantes. Hay que llevar adelante la investigación, hay que esclarecer los hechos, pero hay que hacerlo como manda el Estado de Derecho ante la Corte Suprema de Justicia, con un juicio de responsabilidad.
Para redondear este análisis sobre la crisis de 2019, una última consulta, por favor. Si se desestiman los indicios que apuntan al expresidente Evo Morales por los bloqueos que impidieron el paso de alimentos a las ciudades, ¿usted cree que estamos frente a una genuina búsqueda de justicia? No, lo que ha ocurrido aquí es que se ha dictado un decreto con aprobación legislativa de amnistía, absolutamente contrario a la norma, contrario a la legalidad, contrario a la finalidad de lo que es la amnistía o el indulto, ¿no? Entonces ahí sí se está generando, más bien se está generando con absoluta claridad desde el gobierno, lamentablemente, esta impunidad de la que estoy hablando y contra la que estoy reclamando en el caso ya de los actos del presidente o del expresidente Evo Morales, no solamente por los hechos que promovió durante la crisis del año 2019, sino durante su gobierno, pues. Muy bien, queremos agradecerle por este análisis de la coyuntura política nacional al doctor Juan del Granado, exalcalde de La Paz y abogado penalista. Que tenga muy buenos días. Continuamos con la revista, es momento de un consejo.